Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 13 de septiembre de 2010. Estamos transmitiendo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo que pueden participar a través de 3 formas. El correo electrónico, también puede hacerlo a través del chat que está habilitado a un lado de su pantalla y seguirnos a través del Facebook. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com y a quienes nos sintonizan a las 9 de la noche a través de Canal 25 en señal abierta y 95 en cable. En el inicio de la semana queremos reflexionar sobre el rumbo del país en materia económica, el estado social y las recomendaciones de lo que debería hacerse para que El Salvador pueda superar las barreras que le impiden su evolución. Hay otros temas también de última hora sobre los cuales vamos a reflexionar con nuestro invitado. Se encuentra con nosotros Jorge Dabú, él es el presidente de la Cámara de Comercio y con él vamos a conversar esta mañana. Bienvenido, Jorge, es un gusto. William, un placer acompañarte. Bueno, para comenzar, quiero que coloquemos en agenda, Jorge, hacer una reflexión rápida sobre 2 temas puntuales. Uno tiene que ver con una información que llevamos justamente este día en la Prensa Gráfica, en edición impresa, sobre la condena de la Corte de Cuentas de la República hacia David Gutiérrez, exministro de Obras Públicas. El otro tema tiene que ver con unas declaraciones que ha dado el presidente Funes y que desde luego, cualquier tipo de declaración de ese tipo tiene alguna forma impacto en nuestro país y sobre todo en la economía también. Pero bueno, hablemos del caso concreto de esta condena de la Corte de Cuentas de la República, Jorge, porque a don David Gutiérrez pues le están acusando entonces, más bien lo están señalando y lo están obligando a que tenga que devolver 3.2 millones de dólares por irregularidades en San Diego de Holguín. Sobre esto también se encuentran responsables otros funcionarios. Quisiera conocer su primera impresión. Bueno, yo creo que cada institución, William, tiene una función que cumplir y cada funcionario público también una ley que respetar. Yo creo que si la Corte de Cuentas hace su trabajo y hay algún problema, algún faltante o algo, pues obviamente cada funcionario debe hacerse responsable. Y yo creo que esta noticia que ustedes han vendido hoy a la población es importante porque nos demuestra la necesidad que este país tiene de tener leyes de transparencia que sean eficientes y eficaces, que sean gobernadas y manejadas por la sociedad civil y que no sean nada más algo como para salir del compromiso, porque de lo contrario como salvadoreños nos estaremos lamentando cada vez que nuestros funcionarios no hacen su trabajo, lo hacen mal o peor aún, hay problemas en las arcas del Estado. Así que si esto es como ha sido consignado, pues obviamente cada quien tiene sus responsabilidades y debe ser afrontado. Pero entonces esto nos llevaría, Jorge, a reflexionar sobre otros temas que están ahí pendientes, que tienen que ver con la aprobación de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Bueno, este es un anteproyecto que se ha retrasado. FUSADE señaló en su momento un poco de cuestionamientos porque se atrasó en una discusión que fue solicitada por el Ejecutivo. La ley todavía, el anteproyecto todavía está en discusión apenas. La ley está ahí desde hace mucho tiempo, fue aprobada por todos los partidos políticos y fue detenida por el gobierno. Y se está haciendo unas discusiones que más que buscarle más fortalezas, pareciera que lo que está haciendo es debilitando esta legislación. Como salvadoreños necesitamos que nuestros funcionarios nos den cuenta de lo que hacen. Como ciudadanos tenemos que darle cuenta al Estado de todo lo que hacemos. Tenemos que cumplir leyes que van desde leyes de tránsito, leyes de impuestos, leyes de salud, leyes de medio ambiente. Toda la legislación está contemplada para que la ciudadanía demos cuentas al Estado. Pero no hay una legislación ad hoc para que el Estado le dé cuentas a la ciudadanía de lo que hace, de cómo lo hace y de cómo gasta los recursos. Así que creo que es indispensable una muy buena ley con los dientes suficientes para que los políticos de todos los partidos, en todos los poderes, le den cuentas a la población. En principio, entonces, la Cámara de Comercio asume como una buena señal lo que está advirtiendo la Corte de Cuentas de la República alrededor de esta condena que habría. Yo creo que la Corte de Cuentas tiene una función que debe cumplir y que esperamos que se haga siempre, en todo momento, con todos los funcionarios como le corresponde. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos hay declaraciones que ha dado el presidente de la República a medios internacionales y sobre eso vamos a reflexionar. Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
eso hace Suiza, te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional, hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Jorge Dabú, presidente de la Cámara de Comercio, está con nosotros en nuestros estudios en la sala de redacción de la prensa gráfica. Jorge, el presidente de la República ha dado declaraciones al periódico El País de España y quiero leerle esto textual porque sí me parece que es importante que lo veamos a la luz de las comillas, porque dice el presidente sobre el modelo de socialismo del siglo XXI o el cubano, que es el que pretende impulsar el FMLN en el país. Entre comillas, dice: no me cabe ninguna duda que el FMLN tiene un proyecto claro y este proyecto está más alineado a un sistema económico y social como el de Venezuela y Cuba que al que las circunstancias nos permiten construir en el país o en El Salvador. Me parece una apuesta equivocada. Lo que tenemos que hacer, dice Mauricio Funes, es que las instituciones y la democracia funcionen apostando por el respeto al Estado de Derecho. Esas son declaraciones que ha dado. Quisiera conocer un poco su opinión sobre esto, Jorge. Yo creo que hay dos cosas importantes aquí, William. Primero es que el presidente está haciendo una afirmación que creo que si había alguien que tenía dudas, pues hoy no las debería de tener, y es que el FMLN tiene un plan de implementar el socialismo del siglo XXI a la Cuba o a la Venezuela. Lo dice el mismo presidente, que es presidente que lo llevó al poder el FMLN. Entonces ese es un tema importante que se puede soslayar por llegar al fondo de su discurso. Bueno, que en su momento, perdone, en su momento recuerdo, sobre todo con la campaña, se hablaba de que no era cierto, pues que cuando los empresarios incluso señalaban al FMLN de esas intenciones, ahora el presidente de la República está ratificando esa preocupación que ustedes tenían, digamos. Así es, que antes parecía que no era cierto o que no era viable, hoy lo reconoce no como su propuesta, sino como la propuesta del FMLN, el mismo presidente lo reconoce. Ahora, eso está muy bien y es muy similar a lo que el presidente dijo en Brasil, llamando a la tranquilidad, llamando a la confianza, y creo que esos son discursos importantes, y ahora la clave es que ese discurso en el extranjero se convierta en una realidad localmente. Es decir, que se tomen las medidas para que no se avance en ese camino que ya el presidente definió como un camino equivocado. ¿Y por qué te digo esto? El 25% de los funcionarios de su gobierno son orgánicos del FMLN, pero manejan el 62% del presupuesto general de la nación. Quiere decir que existe poder político y poder económico en manos de un partido que está definiendo un rumbo distinto del presidente. Bueno, hay carteras claves que están en manos de funcionarios del FMLN, seguridad pública, por ejemplo, Manuel Melgar, el mismo director de la Policía Nacional Civil, el caso de gobernación, también el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Educación, salud. Entonces, son temas que son territoriales, que tienen una gran influencia y que si de verdad el presidente no quiere que ese sea el camino equivocado a tomar, debe tomar cartas en el asunto para que eso no suceda. Así que yo creo, me alegra que el presidente lo reconozca y que él mismo lo esté externando internacionalmente. Reitero que hoy lo que queda es que se haga algo localmente. ¿Qué sería esto de hacer algo? ¿Sería que el presidente de la República tenga que prescindir entonces de los funcionarios del FMLN? ¿O será que usted cree que el presidente Funes no tiene tanto control sobre esas carteras específicas que son administradas por dirigentes del FMLN? Mucho de lo que en esas carteras se hace no lleva el rumbo que el presidente nos está vendiendo en su discurso. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuando tú rompes el sistema Educo, si queremos que este país salga adelante, necesitamos niños bien educados, con una visión de futuro y conociendo cómo funciona la economía. Y no niños que tengan un componente hasta cierto punto matizado política o ideológicamente y no con las mejores prerrogativas del caso, ni con las mejores escuelas, ni con los mejores maestros, debido a que se rompe un sistema que ha sido exitoso. Es para ponerte un ejemplo bien puntual y que tiene mucho que ver con el futuro de este país, porque eso no lo vemos ahorita. Esos niños que ahorita se están educando, si no se educan bien
no podrán ser parte del desarrollo que este país necesita en el futuro. ¿Usted cree entonces que la única opción que tiene el presidente Funes en este caso, si quiere manejar o tener el control total del Poder Ejecutivo, es haciendo a un lado a estos funcionarios? ¿O será que pueden seguir estos funcionarios ahí y el presidente ser mucho más firme, más enfático para hacer lo que él pretende, no lo que los ministros quieren? Pues él es el presidente de la República. Yo creo que él ha mostrado que tiene el deseo de crear un camino distinto, pero eso no es suficiente. Él tiene que tomar acciones y él tendrá que medir cuánto poder tendrá para cambiar o para modificar lo que ahí se está haciendo. Yo creo que esa es una pregunta que más corresponde al presidente evaluar. Perfecto. Una nueva pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos está escribiendo a través del Facebook Daniel Osvaldo Sifontes. Dice, el señor presidente es libre de gobernar con o sin el aval del FMLN. Por favor, dice, no le tengan miedo, traten de producir y dejen el temor. Para eso está Estados Unidos de policía internacional. Una opinión. Bueno, yo creo que nosotros, por supuesto que debemos permitir que el presidente gobierne, porque para eso fue electo, pero también, por supuesto, como ciudadanos y como salvadoreños, debemos decirle al gobierno lo que nos parece que no está bien y lo que nos parece que está bien. Si no lo hacemos, vamos a pecar de omisión en un país que tiene grandes retos, que tiene grandes dificultades. Estamos viviendo una crisis económica que aún no hemos salido del todo. Estamos teniendo un serio problema de inseguridad y estamos teniendo un serio problema de desorden político en la asamblea. Los poderes del Estado no se defienden. Es importante, estos son síntomas no de una gripe, son síntomas de una pulmonía que si no se atiende correctamente nos podemos lamentar. Así que yo creo que debemos acostumbrarnos como ciudadanos a poner el dedo sobre la llaga y estar sobre estos temas. Jorge, para el 3, 4 y 5 de octubre el presidente Funes tiene previsto viajar a Cuba. El FMLN le va a acompañar sin duda alguna. Medardo González dijo la semana pasada en este espacio que hay empresarios, por ejemplo, Rogelio Cervantes y otros más que están interesados en ir a Cuba a ver el tema de posible relación comercial más estrecha con Cuba. Quisiera saber si de parte de la Cámara de Comercio están valorando ustedes como institución ir una delegación a Cuba o no. Ok, esta pregunta te la agradezco porque la han hecho muchas veces y a veces se presta a malas interpretaciones. Primero, no hemos sido invitados. Eso es lo primero, no nos han invitado. Y segundo, como una institución rectora del sector privado, nuestra responsabilidad no es solo llevar empresarios o traer empresarios a los distintos países, sino ver con quién estos empresarios pueden ir a hacer negocios en estos países. En Cuba no existe la empresa privada, no hay un interlocutor que no sea el gobierno, y ese es un gobierno que no respeta leyes o que es omnipresente en todo lo que sucede en Cuba, y por lo tanto eso es un riesgo al que nosotros no llevaríamos empresarios. Eso no quiere decir que no pueda haber empresarios que quieran ir, que quieran participar y que quieran buscar negocios. Y solo para terminar este punto,
esto no es desde ningún punto de vista un tema ideológico, tanto no lo es que hemos llevado en los últimos 3 años más de 200 empresarios a China comunista. La hemos llevado allá, ¿por qué? Porque allá hay empresarios y pueden hablar con un empresario y ponerse de acuerdo con ellos, y si hacen negocio perfecto, y si no, no. Y Así que yo creo que es importante mencionarlo. En este caso, el interlocutor, en el caso de China Es el continental, son los empresarios. Nosotros lo hacemos con las cámaras, porque hay ya espacios de cámaras, de agrupaciones de empresarios, y llevamos a hablar con empresarios. Nosotros no llevamos misiones a hablar con gobiernos, llevamos misiones a hablar con empresarios, porque esa es nuestra función. Los políticos hablan con políticos, los empresarios lo hacemos con empresarios. Se puede decir entonces que es poco lo que ustedes pueden ir a hacer a Cuba y por eso no van. Es decir, no tienen con quién hacer negocio, o sea, ese es el punto. El riesgo es alto y el que lo quiera tomar lo puede tomar. Eso es como el que invierte en la bolsa de valores y puede ganar o puede perder, pero nosotros no podemos llevar al empresario a un riesgo de esa magnitud. No tiene que ver con consideraciones políticas, es decir, bueno, si vamos como empresarios a Cuba, entonces estamos legitimando un régimen o una dictadura que hay en Cuba. ¿No es ese el punto? No, porque en China también hay comunismo y hemos llegado a China. O sea que independientemente de eso, eso no tiene una relación directa, porque hemos llevado empresarios a países que tienen sistemas comunistas, pero donde hay ya un florecimiento del sector privado. Tal vez en Cuba hoy con las reformas, hoy que el presidente Castro dijo que el modelo no funciona ni en Cuba, 50 años después de tener oprimido al pueblo se dio cuenta que no funcionaba, tal vez ahora comience a cambiar esa historia y ojalá dentro de algún tiempo podamos ir todos los centroamericanos a ayudar a que esa isla pueda salir adelante y los cubanos vivir mejor. Bueno, lo que pasa es que el expresidente Castro se retractó después y dijo de que le habían malinterpretado sus palabras, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué sucede. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. David Pérez nos está escribiendo a través del Facebook, dice una pregunta, licenciado Abú: soy catedrático universitario y quisiera consultarle su opinión sobre el apoyo que brinda a proyectos de emprendedores el gobierno actual. A la vez consultarle si cree que el apoyo a proyectos de emprendedores contribuiría en parte a atender el tema del desempleo en el país. Bueno, yo creo que esto es importantísimo porque los países que más han salido adelante en la crisis e inclusive se han desarrollado más en la bonanza, han sido aquellos que incrementan el número de empresas, que motivan el emprendedurismo. Nosotros como gremial del sector privado lo hacemos constantemente y el Ministerio de Economía tiene algunos proyectos, CONAMIPE tiene algunos proyectos orientados a esto, pero hay una base que es indispensable, don David, y es la confianza, la seguridad de que en el país se puede invertir. Porque podemos tener todo el andamiaje para hacerlo, pero si el país no tiene confianza, si la delincuencia nos sigue oprimiendo, es bien difícil que esto resulte. Hay que comenzar a sembrar esa semilla en la mente de los jóvenes. Me alegra que usted esté en ese tema. Creo que es indispensable que los jóvenes comiencen a pensar en que ellos pueden generar una nueva empresa, porque con eso estarán desarrollando muchísimo más oportunidades para los salvadoreños. Bueno, perfecto. El pasado viernes, Jorge, el país cerró una semana bastante complicada. La situación de violencia provocó pérdidas millonarias en un momento que la actividad comercial es vital para que el país cierre con mejores indicadores
en este año. Escuchamos al principio diferentes cifras del impacto que había tenido el paro que ordenaron los pandilleros en este país durante 3 días. Se habló en un momento determinado de 15, después se habló de 25, a la última cifra entiendo que fue de 40 millones. Quisiera saber a estas alturas cuál es el dato final que tienen en términos de las pérdidas o el impacto económico de esto. Cómo no, William. Nosotros hicimos una evaluación a través de nuestras sedes filiales y grupos empresariales que juntos son más de 14 en todo el país. Y la idea es que se fue dando un reporte día con día. El primer día, el martes, se tuvo aproximadamente un 50-60% de los comercios cerrados totalmente, y los que abrieron cerraron a las 2, 3 de la tarde. Al día siguiente el paro subió hasta un 70% de cierre de negocios, y al tercer día ya los negocios estaban abiertos, pero la gente no estaba llegando a comprar, a consumir ningún producto, ningún servicio. Nosotros fuimos dando datos diarios. Al segundo día dimos la cifra de 24 millones de dólares, que era el resultado de la reducción que se ocasionó del día primero con un 50-60% en los principales centros económicos del país, y con el segundo día de 70%. Al tercer día ya la variación es menor, es decir, de 24 se llega aproximadamente a 40, porque ya no se trataba de negocios cerrados, sino de negocios con poco flujo de personas. Pero al final, William, yo creo que lo más importante de todo esto es la tranquilidad de los salvadoreños, la confianza de los salvadoreños de que pueden vivir en un país con tranquilidad, que se pueden despertar, dejar a sus hijos en la escuela, ir a su trabajo y regresar a su casa sin problemas. Eso no tiene un valor monetario, pero tiene un valor para el futuro del país que es enorme y que no debemos de dejar de lado. Es importantísimo, más importante que los 40 millones que se dejaron de vender o de hacer negocios. Sí. ¿Qué hay de la acción que hizo el presidente de la República cuando públicamente ha firmado el decreto que da vida a la ley antipandillas, que proscribe a las pandillas? Ese mensaje, ¿ustedes cómo lo leyeron? Es decir, pero más que el mensaje, también cuál es el impacto que pueda tener esta nueva normativa. ¿Ustedes creen que sí será de mucho efecto? Esta es una de las leyes que causó un poco este problema, supuestamente, por lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, y es una acción que, junto con otras, como la Fuerza Armada en los centros penitenciales y otros, pues son de reconocer. Pero falta mucho, William. Este problema es serio y no se va a resolver con acciones puntuales. No hemos visto nada de depuración de la Policía Nacional Civil, no hemos visto nada de depuración de jueces, no hemos visto nada de integración de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad. El único mecanismo que ha funcionado alrededor del mundo para combatir la delincuencia es que las personas participen, el ciudadano participe, y el ciudadano no va a participar si sus instituciones no funcionan. Así que yo creo que hay un gran reto, que hay que trabajarlo más, y que ojalá el presidente pues dé esos pasos como los buenos que dio en esos dos temas. Perfecto. Otra pequeña pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Continúa con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Jorge, hay hechos que evidentemente están tan relacionados. Ya hablamos del tema de la seguridad pública con el tema de la economía, el impacto que está teniendo este tema de inseguridad. Y en medio de todo esto aparecen los más de 14 millones de dólares encontrados en varios barriles en diferentes puntos del país, Jorge. ¿Qué mensaje es esto? Es decir, por un lado aparecen las pandillas decretando paros al transporte del servicio público de pasajeros, por el otro se encuentran varios barriles enterrados en distintos puntos del país, que son más de 14 millones de dólares. Entonces, ¿qué mensaje se manda esto hacia los inversionistas? ¿Qué impacto tiene? Porque uno lo que piensa es qué va a pasar a finales del año, pues cuando se tenga que medir entonces cuál fue el crecimiento de la economía. Cuando un inversionista local o extranjero hace sus evaluaciones sobre un país, entre los primeros temas que evalúa es la seguridad de las personas, la seguridad jurídica y cómo es el mercado, cómo funciona, cuánta burocracia hay. Si una de esas falla, con la globalización que tenemos en el mundo actualmente, las opciones de ser escogido como lugar de inversión son mínimas o nulas. Y es mucho de lo que nos está pasando. Y los números te lo reflejan. Las inversiones han caído un 18.9% el año anterior y básicamente eso incluye la inversión pública y la inversión privada. Sin inversión no hay trabajo. Si no hay trabajo, no vamos a resolver los problemas económicos de este país ni los fiscales del gobierno. Así que yo creo, William, que si esto no se ve en la magnitud correcta, podemos al final tener serios problemas en nuestra economía en el mediano y largo plazo. ¿Por qué no vemos señales de unidad a nivel nacional en este país? ¿Por qué no todos los sectores, el sector político, el sector económico, los empresarios, los órganos de justicia, pues la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, no vemos unidad de criterios alrededor de este tema? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Yo creo que la unidad en un momento de distorsión como el que vivimos requiere de liderazgos fuertes, claros, decisivos, porque de lo contrario no vamos a lograr aglutinar a todo el mundo. Y eso se logra dando los pasos correctos, generando la confianza necesaria y obviamente sentando en la mesa a todos los actores que deben ser parte de la solución. Hoy por hoy no ve usted esos liderazgos que son los que deberían de impulsar entonces las principales iniciativas en el país. Desgraciadamente pareciera que los engranajes no están en la posición correcta para que esto comience a funcionar, para que comience a caminar. Nos preocupa porque el deterioro que se sufre en el tema económico, en el tema social en el país es enorme día con día y eso cuesta mucho recuperarlo. Es más fácil perderlo que construirlo. Y si no tomamos medidas prontas, pues esto puede ser luego que estemos embargando el mediano y el largo plazo del país. Es decir, no es tan fácil que en lo inmediato podamos ver entonces la fábrica de empleo que tanto ofreció el presidente de la República en su campaña. Fíjate que cuando tú ves los números, algunos de los números económicos, tú ves que las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital han caído dramáticamente, 20 y 25%, y lo hicieron el año pasado y lo hicieron el año anterior. ¿Qué quiere decir eso? El bien intermedio es el que no vas a ocupar hoy, una materia prima, algún producto que vas a ocupar en los próximos meses. Y el bien de capital es la inversión como maquinarias o equipos que son para más largo plazo. Cuando eso cae, quiere decir no tengo confianza. No voy a invertir, no estoy invirtiendo para el mediano y el largo plazo. Estoy consumiendo, estoy importando para el presente, no necesariamente para el futuro. Y eso es peligroso, William, porque eso te genera, va generando las expectativas económicas al mediano y largo plazo. Y ese es un indicador que pocas veces se habla de él, pero que tiene una relevancia importante. Claro, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, quisiera saber cuáles son los datos que ustedes tienen en términos del crecimiento de la economía para el cierre de este año. Creo que a estas alturas ya se puede tener más claridad de hacia dónde apunta el crecimiento de la economía del país. Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
Hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Algunos economistas, bueno, no solo economistas, sino también algunos informes que se han elaborado sobre la evolución de la economía y colocándola en perspectiva para este año a raíz de la situación económica del año pasado, Jorge, advertían o advierten que el país podría crecer al 1%. Hay datos del Fondo Monetario Internacional, de organismos financieros, también locales, que indican ese porcentaje. Algunos son más optimistas, dicen que puede ser más allá del 1%. Yo quisiera saber a estas alturas cuáles son los datos que ustedes tienen y hasta dónde podríamos llegar al cierre del año. Bueno, William, creo que es importante mencionar que lo que nosotros hacemos es medir la temperatura con los empresarios. Esto es un mecanismo, digamos, distinto a lo que normalmente se hace para hacer estas mediciones y efectivamente el Fondo Monetario hablaba del 1.5, algunos medios locales del 1%. Nosotros creemos que con suerte llegaríamos a ese 1% del que se está hablando, pero hay que ponerlo en la perspectiva de la región. Para ponerte un ejemplo, Centroamérica se espera que ande alrededor de un 3.8, un 4% de crecimiento. Y nuestro país, ese repunte se está ocasionando principalmente por dos cosas. Las remesas subieron 2.5%, recordemos que habían caído un 10% el año anterior, y las exportaciones han subido alrededor de un 16%, que habían caído también el año anterior como un 27%. Ahora, no logran los niveles que se tenían. No se logran, es por eso, como veníamos creciendo al 2, 3%, sí, de acuerdo, tuvimos la caída de 27 en las exportaciones y de más o menos 10 en las remesas. Hoy comenzamos a remontar esos números negativos, pero no hemos llegado a los niveles que teníamos en el 2008 de esas exportaciones. Entonces eso te dice, vamos en la tendencia correcta, pero todavía estamos gateando, no estamos todavía caminando, y aquí es donde entra el factor interno. Yo creo que la crisis externa, si bien es cierto, todavía ha quedado con algunas nubes en Estados Unidos, por ejemplo, pero ya está mostrando algunos indicios de salir. Localmente nos falta el trabajo, la tarea interna para lograr esa confianza, esa predictibilidad y que ojalá podamos para el próximo año subir ese 1% a tasas más importantes. Traduzcamos estos porcentajes, ese 1% o menos del 1%, ¿qué significa para la economía empresarial de este país y qué significa para la economía familiar, Jorge? Bueno, el 1% del Producto Interno Bruto son más o menos 240, 250 millones de dólares de crecimiento. Cuando en este país hemos tenido paz, tranquilidad y confianza, el crecimiento ha sido 3, 4%. Después de que la paz se firmó en 1992, el país comenzó a crecer a niveles del 5, 6%, porque la gente tenía confianza y tranquilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque más importante que una política económica es la confianza y la seguridad del país. Eso es suficiente porque los empresarios buscan los mecanismos para invertir, para salir adelante. 1% quiere decir que la pobreza la vas a erradicar en 50 años. 1% de crecimiento. Países de 2, 3%, 30 años. Países de 4, 5%, 20 años. Países de 6, 8%, 10 años. Hay unas gráficas que lo hablan claramente. Dependiendo cómo sea el nivel de crecimiento, así irás reduciendo los años en los que vas a erradicar la pobreza en un país. Así que el reto es grande y creo que debe ser lo que nos debemos concentrar como gobierno y como salvadoreños, que el país crezca. Jorge, pero teniendo el panorama que se tiene en este momento, uno podría tener una tendencia a ser bastante pesimista, es decir, el optimismo es poco lo que se ve. Y eso siendo realista, pues no es que tal vez la gente uno piense que hay que frustrarse ante esta situación, pero los indicadores que tiene de esas condiciones que el país debe tener hoy por hoy es bastante difícil. Bueno, pero yo creo que poco a poco también el presidente y otros poderes del Estado
van dándose cuenta de que si no hay desarrollo económico, todo lo demás se va a quedar nada más en esperanzas. El mismo tema fiscal del gobierno pasa por la reactivación económica. Si tú no te das cuenta que ponerle un impuesto a la actividad económica es penalizar la actividad económica, entonces puedes caer, por querer resolver un problema fiscal, en un problema económico. Yo creo que las instituciones del Estado se están dando cuenta de eso, deben comenzar a actuar congruentemente y eso pudiera ayudar a generar un poco de predictibilidad y ojalá remontar estos números, William. Perfecto, una nueva pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Hay un tema que no quiero dejar pasar en el análisis esta mañana, Jorge, y es alrededor de la migración, el fenómeno de la migración que está vinculado directamente también al tema de la economía, a la situación económica de las familias. Hablando con un amigo este fin de semana, compartía él sobre un artículo que había escrito que se preguntaba del por qué no vemos dentro de las masas de migrantes hacia Estados Unidos a costarricenses, a panameños. ¿Qué tienen esos dos países que no tengan tanta migración hacia Estados Unidos? Porque bueno, cuando vemos la situación lamentable de las masacres, lo que hay ahí son salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, pero no hay costarricenses, no hay panameños. Bueno, creo que hay varios temas. Primero, Panamá está creciendo su actividad económica al 4, al 5%, hay un boom económico y donde hay un boom económico hay oportunidades de trabajo y obviamente la gente siempre prefiere estar en casa cuando hay oportunidades para desarrollarse. Costa Rica un poco menos que Panamá, pero igual lo tiene, pero hay un tema importante en ambos países. Ambos países están gozando de gobiernos que generan confianza. Y cuando tú generas confianza y hay seguridad, porque ese es el otro gran tema, si la gente acá no puede dormir tranquilo en su casa, no puede mandar a sus hijos a la escuela, tiene que buscar otras opciones para salir adelante. La inmigración lleva 20 años, por distintas razones, 25, 30 años lleva la inmigración. Primero por la época de la guerra, en donde obviamente los riesgos eran enormes, luego por las oportunidades, y luego se fueron quedando allá y hoy también el salvadoreño busca porque tiene a alguien allá, algún familiar, algún conocido, algún amigo, y existe un lazo que los impulsa hacia irse para allá. Pero ¿por qué buscan a un país con democracia, con instituciones que funcionan, con una economía capitalista efectiva, clara, en donde se respetan las leyes? Porque no estoy hablando de cualquier capitalismo, estoy hablando de uno que funciona. ¿Por qué buscan esos países? Sencillamente porque es ahí donde se generan oportunidades. Y es eso lo que deberíamos estar haciendo como salvadoreños, ojalá, para evitar que esto siga dándose. Bueno, pero Costa Rica tiene una particularidad y en el tema de educación, por ejemplo, ellos tienen años de estar invirtiendo arriba del 4, 5, 6, hasta creo que el 7% del Producto Interno Bruto, ¿no?, en educación. Y ese es un tema. Entonces, eso es a largo plazo, porque en este país, por ejemplo, en El Salvador, no vemos planes 2021, por ejemplo, en el tema de educación, prácticamente el plan 2021 ha quedado tirado. O sea, los grandes planes que han habido en este país han quedado a un lado. Alguien me decía, ¿por qué no vemos el amarre del plan estratégico en este país, de las apuestas estratégicas, con un plan nacional de desarrollo?
El presidente Calderón Sol intentó hacer algo parecido, sin embargo, aun cuando los gobiernos que le precedieron eran del Partido Arena, no se le dio continuidad. No, y tú has mencionado algo importante, el tema de la inversión en educación. Inversión en educación y en seguridad y en salud son 3 factores indispensables. Pero no es cuánto gastas, William, es cómo lo gastas. Porque nosotros podemos tener, Honduras tiene mucho más gasto en educación y la educación es peor que la nuestra. Y invierten más. Es cómo se invierte. Y en el país, desgraciadamente, la tendencia ha sido asignar presupuestos sin asignar metas, sin asignar objetivos, y por lo tanto el resultado es, como tú bien dices, difuso. Yo creo que es importante, en el país debemos preparar a los niños para el mundo del futuro y no prepararlos en base a las ideologías del pasado. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. El mundo camina a una velocidad tan rápida que si los niños no están listos, si los niños no están preparados para afrontar esa realidad, vamos a embargar las posibilidades que tiene el país al mediano y largo plazo. Por eso es que todo el tema de educación localmente entonces es sumamente estratégico, ¿no? Es decir, estamos hablando casi del presente de estos países y el del futuro no se diga. Así es. Está claramente establecido que de acuerdo al nivel educativo de las personas, así es, inclusive la misma distribución del Producto Interno Bruto del país es muchísimo más eficaz y eficiente cuando la educación se va mejorando. Las oportunidades son distintas, ya no tienen que conformarse con cualquier trabajo, sino al tener educación y al tener oportunidades de empleo, pues obviamente se puede desarrollar la persona. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos claros entonces que el tema educativo es esencial, eso obviamente que no se discute, pues no está en discusión. Jorge, pero hay algo que me llama la atención y se lo decía en el corte. El Ministerio de Educación de los gobiernos anteriores crearon los Megatec. Por ejemplo, en la Unión está funcionando uno. Debo entender que los Megatec fueron diseñados de tal manera de crear profesionales técnicos que respondieran, el perfil de su preparación académica respondiera a los requerimientos o necesidades de las empresas, y en este caso del Puerto de la Unión. Pero el Puerto de la Unión, bueno, no sé, ¿está funcionando a medio vapor en estas alturas o no está funcionando? O sea, entonces, pero ya veremos el tema del Puerto de la Unión y quisiera conocer su opinión, pero el tema educativo entonces, con el caso de los Megatec, ¿qué sabe usted de eso? Bueno, este es un poco cuando se comienza a poner proyectos y no se van integrando en una estructura de educación que va desde el niño del kinder hasta el profesional del Megatec o de la universidad. El Megatec es un buen concepto que te permite preparar a los locales para aspirar al potencial económico, industrial o comercial de una región. Y como tú bien dices, por ejemplo, el Megatec de la Unión, diseñado para sacar técnicos en tema portuario y que puedan desarrollarse ahí, que tengamos la mano de obra para ofrecerle, que ese es uno de los grandes problemas. Vienen los empresarios y dicen, necesito 900 personas que me hablen inglés técnico. Exacto. Y no las tenemos. Y no hay dónde prepararlas. Entonces, estos centros tienen ese objetivo,
ir preparando para cuestiones técnicas puntuales que debemos aprovecharlas, pero debemos integrarlas, no solo entre ellas como un plan de educación, sino a las necesidades de los empresarios. Creo que ese es uno de los grandes retos en el tema de educación. Ahora, recuerdo hace varios años que trascendió la posibilidad de que Intel se instalara en nuestro país. Claro, eso requería de mano de obra bastante calificada. Los estándares entiendo que en términos de educación no los cumplimos, entonces Intel terminó en Costa Rica, si no estoy equivocado. Entonces, lo que podemos ver es que esto se replique al final, o sea, que haya empresas que no necesariamente puedan instalarse porque no hay condiciones locales. Pero en el caso de los Megatech, lo que podemos tener es jóvenes preparados, técnicamente adecuados para esos requerimientos de esas empresas, en el caso del puerto, pero se quedarán sin empleo. Y lo peor es que esa mano de obra calificada, ese técnico que puede ayudar a que el país salga adelante, emigra, porque ese es el técnico que emigra a buscar perspectivas de desarrollo en otros países. Entonces, al final, se pierde todo el potencial, toda esa juventud, toda esa mente, ese espíritu que necesitamos para que este país salga adelante. Tenemos que ir produciendo, si lo queremos ver como una línea de producción, produciendo técnicos, produciendo profesionales, pero a la misma vez produciendo las fuentes de empleo, el lugar donde se tengan que desarrollar para que esto sea un complemento. De lo contrario, tenemos un problema en la línea de producción, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y a propósito del puerto, ¿qué está ocurriendo con el puerto? Bueno, el puerto, por una falta de decisión política del gobierno anterior, no fue concesionado, y ahora en esta oportunidad, por un tema ideológico a mi juicio, es que no se concesionó, y si bien es cierto, ahorita se está haciendo todo el trabajo y el andamiaje para preparar la concesión, eso todavía es algo que tendrá que discutirse en la Asamblea, que debe contar con la visión de todos los partidos políticos, pero lo más importante, William, debe tener la ley correcta ad hoc para la realidad del puerto. Concesionar un puerto no es como concesionar un hotel o concesionar una carretera donde pueden haber miles de empresas con la posibilidad de hacerlo. Un puerto, hay 9 navieras alrededor del mundo que manejan el 95% de los contenedores que se mueven en el planeta. Si tú no tienes a uno de esos socios estratégicos, sencillamente no vas a tener o no vas a desarrollar el potencial máximo que el puerto pueda tener. Entonces, más que estar nuestros diputados o nuestros políticos queriendo hacer una ley de concesiones que se adecue a sus intereses, a su ideología o a sus necesidades, debe ser enfocado a la realidad de este rubro de la economía a nivel mundial que merece una concesión amplia, abierta, que permita que realmente hagamos de ese puerto lo más que podamos. ¿Y sabe usted si alguna de esas 9 navieras están interesadas en el puerto de la Unión a estas alturas? Porque Costa Rica también estaba a punto de remodelar uno de sus puertos, ¿no? Debo entender que la apuesta fue, bueno, Centroamérica está remodelando sus puertos, entonces no nos quedemos atrás. Panamá está haciendo grandes inversiones también, entonces, vuelvo, ¿hay alguna de esas 9 navieras interesadas en El Salvador? Quiero ¿son navieras o concesionarios? No todos son navieras, pero quería hacer la corrección. Sí. Claro que hay interés, de hecho recientemente una de ellas se mostró interesada, pero obviamente no pueden participar, no pueden meterse a hacerlo hasta que tengan en sus manos cuál es la propuesta de concesión. Hace aproximadamente unos 3 años, 2 o 3 años, la gente de Dubai Ports, para poner un ejemplo, estuvo en el país con todo un plan bastante ambicioso para el puerto. De hecho, ellos concesionaron el puerto de Callao en Perú. Ellos construyeron el puerto, invirtieron $500 millones y hoy hay más de 3.500 empresas alrededor, nuevas empresas que han surgido por este puerto que está concesionado a ellos y ni siquiera ha comenzado a trabajar el puerto. Y ese es el tipo de cosas, de tipo de oportunidades que estamos perdiendo como país y que ojalá más temprano que tarde podamos encaminar nuevamente. Pero y con la compra que se hizo de infraestructura en este momento, de las grúas y todo esto, el puerto, ¿qué posibilidades tiene de poder comenzar a operar? No, el puerto está operando. Un barco, sí. Exacto, pero no sé cuánta movilidad de carga está viendo en este momento. Bueno, se han comprado grúas, más de $24 millones en grúas usadas, que lo más seguro es que el que venga a concesionar les va a decir quítenme esas grúas de ahí porque yo no puedo trabajar con esas grúas. Cuando un país tiene una escasez de recursos como lo tiene nuestro país, estar gastando en grúas usadas para recibir 2 barcos, que valga la redundancia, uno de ellos fue casi obligado a llegar allá
para la época de la inauguración del puerto. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, estos son negocios que generan pérdidas al Estado y pérdidas al país, que eso es lo más importante. ¿Cuánto empresario, cuánta gente está con tantas perspectivas en la Unión y en la zona oriental esperando qué es lo que va a pasar con el puerto? Claro. Y al final lo que se van a quedar es con un deseo si no se dan los pasos correctos para concesionar ese puerto. Bueno, hacemos en este momento nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea de esta hora. Jorge, quisiera saber, para el 30 de septiembre, o sea, en los próximos días, en menos de 15 días, el presidente de la República tendrá que enviar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de presupuesto general de la Nación. Yo creo que el presupuesto siempre da las claves de por dónde indica el gobierno que se puede seguir el rumbo de este país en materia económica, la inversión pública que es esencial. Evidentemente nadie conoce todavía ese anteproyecto, pues hasta que se haga público cuando sea entregado a la Asamblea Legislativa, pero hoy por hoy, ¿cuáles serían, digamos, las recomendaciones que ustedes harían sobre ese presupuesto para que pueda haber una mejor actividad el próximo año? Bueno, parece, por lo que hemos escuchado, que va a ser un presupuesto bastante similar al del año anterior. Sí creo que hay un tema que es importante. En el 2008, el volumen de gasto corriente, el gobierno ocupa su dinero en dos cosas, el gasto corriente y la inversión. La inversión genera desarrollo económico, el gasto es gasto. El gasto corriente allá por el 2008 andaba alrededor de un 10.5, 10.8 del Producto Interno Bruto. El año pasado la economía cayó, lejos de reducir ese monto de gasto, subió al 12%. Es decir, que si no hay una política de austeridad real, no de discurso, una política de acción, de austeridad, de eficiencia en el gasto, de reducción de las actividades que no tienen que ver con el Estado, eso puede generar al final un déficit en la actividad que se va a traducir en menos inversión. Y si hay menos inversión, hay menos desarrollo económico. Entonces no podemos jugar de que yo voy a seguir gastando y le voy a seguir quitando a la inversión porque entonces no vamos a fomentar el desarrollo del país. Bueno, pero evidentemente entonces lo que no hubo del año pasado fue austeridad. Es decir, si estamos viendo que las inversiones están creciendo de 10.5 en el tema de gasto corriente, más bien que usted lo decía, y sube al 12, o sea, entonces lo que no hay es austeridad. Sí, lo que sucedió es que se mantuvieron con el gasto. Es como que tú en tu casa de repente perdiste un ingreso de $100, pero tú sigues gastando igual. ¿Qué es lo que sucede? Porcentualmente, tu gasto es mayor, aunque sigues gastando más, tu gasto es mayor, pero cuando tú tienes menos ingresos, lo lógico es que reduces tus gastos para ajustarlo a tus ingresos. Si usted dice, si tengo cable y eso es extra, pues simplemente lo quito o una línea de celular más. Exacto. Eso no lo hizo el Estado. Y cuando tú tienes un problema económico, fiscal, tenés que ajustarse a esa realidad. A todos nos pidieron que nos ajustáramos. ¿O no fue el mensaje que recibimos todos, los ciudadanos, los empresarios y todos? Ajustémonos. Pero el gobierno no se ajustó. El gobierno continuó. Uno, el gasto. Y dos, la falta de transparencia.
volvemos con lo que comenzamos tu entrevista. Si no hay una ley de transparencia que le cuente las costillas a los funcionarios públicos, jamás nos va a alcanzar el dinero. No hay país, ni los países más ricos del mundo tienen suficientes ingresos fiscales. El tema es ocuparlos bien, ser eficiente en el gasto, que eso es más importante que cuánto se recoge. Creo que ese es un tema importante. Perfecto, creo que hemos hecho un buen repaso en esta hora que hemos tenido de varios temas. Jorge, agradezco su presencia esta hora. Encantado, William, un gusto como siempre. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado este día. Nos veremos mañana siempre a la misma hora. Buenos días.